Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes a través de estos medios y sobre todo compartir un poco de los conocimientos que puedan abrevar de esta clase de un servidor. Me presento con todos ustedes, soy el maestro Fernando Caín Oviedo Cruz y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Y es importante porque es la primera parte, la antesala de lo que nosotros vamos a trabajar durante estos semestres y durante casi toda la vida útil de un abogado, y son precisamente esas bases o esta parte general del derecho civil. Antes de empezar con nuestro trabajo, quiero compartirles a todos ustedes precisamente una pequeña presentación que nos va a servir de apoyo para el platicar o para poder iniciar con esta primera parte de la unidad 1 de nuestro temario de derecho civil, con respecto al derecho de las personas y el acto jurídico. Sin más, me permito compartirles precisamente esta presentación. Bien, aquí me voy a dejar de ver por un momento porque les voy a empezar a compartir la pantalla, pero espero me sigan con la voz y obviamente puedan ustedes continuar con esta pequeña introducción. Derecho civil en general, les repito, soy su servidor, el maestro Fernando Caín Oviedo Cruz. Como primer punto, tenemos nosotros que contestar diversas preguntas. ¿De dónde viene? ¿Cómo se estudia? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué se aplica? Y los aspectos aplicados para su mejor práctica. Dentro de este último apartado, vamos a encontrar precisamente a los principios generales del derecho civil, su sistemática y la codificación. Una explicación, obviamente, que va a generar las cuestiones de los fines y los objetos u objetivos que persigue nuestra materia. Ahora voy a pasar a la primera pregunta o al primer subtema que podríamos nosotros tener. ¿De dónde viene? Esto del derecho civil no es una cuestión que sea nueva, es ya un compendio, es un trabajo de muchísimos siglos, de muchísimos años, que con el tiempo ha ido adquiriendo diversos matices, que se ha ido enriqueciendo por muchos autores, por muchas corrientes del pensamiento, por algunas escuelas, en fin. Pero fueron precisamente en los romanos, en la cultura romana, donde se iniciaron o donde tiene sus bases todas las cuestiones de los derechos de las personas privadas y por ende del derecho civil. Es precisamente en el continente europeo, en esa Europa romana, que fue obviamente un imperio en su momento, donde se inicia con esto que conocemos nosotros como el jus civile o el jus civile, en una traducción más italiana, y será precisamente el jus civile o el jus civile el primer acercamiento del mundo romano hacia el mundo en general con las cuestiones de la regulación del derecho, en la vida de los particulares con otros particulares y en la vida de los particulares con el Estado en la actualidad, porque en aquellos ayeres, pues,
el sistema de aplicación de justicia románico, pues no tenía como que todavía bien sentadas estas estipulaciones entre el Estado y entre los particulares, pues debemos nosotros de recordar que fue precisamente el derecho romano quien sienta las bases de la aplicación del Estado, de la aplicación de los particulares, de la norma penal y así en distintas materias. Pero esto no es un simple apartado, no es un simple recordatorio. El derecho civil se fue componiendo a través de los siglos de diversos libros, de diversas interpretaciones, de sentencias de los senadores, de los jurisconsultos, de los que en su momento se llamaban pretores, y toda esta información, todas estas sentencias, todas estas resoluciones fueron las que en su momento, con Justiniano, el último de los emperadores romanos, se generó un compendio, una compilación. Y bueno, ya posteriormente a esta compilación jurídica se le llamó precisamente lo que ahora conocemos como el Corpus Juris Civilis o el Corpus Juris Civilis. Y este Corpus Juris precisamente fue el que posteriormente se llevó a Europa, a España y así a diversos rincones como son Francia, como es Inglaterra, y estos países a su vez empezaron a adaptar estas reglas del Corpus Juris Civilis y obviamente ya debemos de hacer la anotación que ya tenían ellos un sistema jurídico románico o de la herencia romana, pero a ellos antes de este Corpus Juris Civilis les aplicaba precisamente lo que se conocía como el Jus Gentium o el derecho de gentes, que ese es un apartado que en el momento todavía no nos va a incumbir, pero que precisamente nosotros ya sabemos que teníamos un antecedente con el Jus Gentium antes del Jus Civili y obviamente antes del Corpus Juris Civilis. Bien, es en este momento con el Corpus Juris cuando los estudiosos empiezan a generar precisamente sus propias normas, sus propias regulaciones, sus propios reglamentos, y serán a partir de las sentencias, las novelae, las institutas y todas las figuras que aparecen en nuestras láminas, que generarán precisamente las bases de cómo se van a regular las relaciones entre particulares. Aquí quiero aclarar que cuando hablamos de particulares nos vamos a referir precisamente a personas físicas con otras personas físicas. Más recientemente, personas físicas y personas morales, siempre y cuando su objeto no sea el comercio, ¿ok? Que se celebren actos netamente civiles, porque si ya interviene la cuestión mercantil, bueno, pues entonces ya aplicarán otras normas. Pasando precisamente por el continente europeo, ya mencionamos nosotros a los romanos, ya hablamos de este Corpus Juris Civilis, ahí está su integración en la lámina precisamente. Vamos directamente a las dos grandes influencias que tienen América Latina, y obviamente cuando hablamos de América Latina, pues nos referimos de México hasta Punta de Fuego en la Patagonia. Y bueno, es este sistema exceptuando a los países anglosajones, claro está, o angloparlantes más bien, que fueron colonias inglesas, ¿sí? Y dejando de lado ahí este sistema que es totalmente distinto, bueno, pues podemos nosotros hablar de la rica herencia que España generó, obviamente derivado del derecho romano, del derecho civil romano, ¿sí? Y bueno, será gran influencia la de España, la que va a cubrir a América Latina, porque pues ellos trajeron entre distintas regulaciones los fueros juzgos, los fueros reales, y dentro de estos fueros reales encontramos precisamente las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Creo que es la obra más característica que podemos encontrar nosotros, ¿sí? Como estudiosos del derecho civil, precisamente de la rica herencia española
Y bueno, dentro de las partidas de Alfonso el Sabio o Alfonso X, pues vamos a encontrar una parte donde habla de las sucesiones, otra donde habla del matrimonio, y así donde vamos a ir encontrando sucesivamente figuras jurídicas que hoy vemos en los códigos civiles para las distintas entidades de la República, pero bueno, aquí está, les repito, el antecedente más próximo, las 7 partidas de Alfonso X o de Alfonso el Sabio. Pero bueno, vamos a encontrar otras regulaciones como las leyes de Toro, las leyes de Minas y bueno, por ahí unas regulaciones más específicas como las ordenanzas reales, las bulas, en algunos casos la Junta Real de Indias, el Consejo de Indias y así algunas otras instituciones que generaron regulación para el derecho en América Latina, ajá, pero aquí ya nos brincamos de Europa a América y todavía no es el momento. España, en un hito de la historia jurídica del derecho civil, va a generar, como les había yo dicho, precisamente todas estas regulaciones y será hasta la colonización, como se le llama, de América, ajá, que precisamente se traigan todas estas leyes, todos estos ordenamientos y sean considerados en su momento para la aplicación y la regulación de las relaciones entre particulares. Bien, y bueno, será, como les dije hace un momento, con la colonización española en México y hacia abajo del continente que se va a dejar esta diferencia. Ahí en la lámina ya aparecen enumeradas algunas leyes, algunos ordenamientos. No son todos, obviamente, o por pedagogía sería ilógico que yo colocara todas las leyes, pero bueno, son las más características, las que más tienen renombre. Ahora, es esta herencia jurídica la que se mantuvo inclusive hasta después de la independencia, ¿ok? Hasta después de la independencia ya nos vamos a separar tantito de Europa, vamos a ir al charco del otro lado en América y vamos a encontrar nosotros precisamente que hasta la independencia de México en preciso serán todas estas regulaciones ibéricas las que van a contener y van a resolver las controversias entre los particulares que habitan el territorio independiente de la Nueva España, hoy conocido como México, ajá, y en general, bueno, en algunos otros países. Pero como todo, tiene que continuar, yo le llamo el incesante camino del capitalismo, ajá, y será precisamente una herencia, vamos ahora a regresarnos otra vez a Europa, será la herencia del Código francés o del Código Napoleón la que va a influenciar después del México revolucionario, ¿sí? La codificación de las reglas civiles para la regulación de las personas, las cosas, los bienes y la familia, ¿ok? Pero, ¿de dónde viene esta herencia post-revolucionaria? ¿De dónde se nutrieron precisamente las personas del gobierno, los legisladores, los congresistas, para crear los códigos civiles? Muy sencillo. Se nutrieron del código Napoleón. Y ese código Napoleón o el código francés, el que va a generar una gran influencia en muchos de los sistemas jurídicos que posteriormente se van a dar tanto en Europa como en América Latina. ¿Y por qué? Pues porque fue precisamente el Código Napoleón la primera obra, si la podemos denominar así, que generó una sistemática y obviamente una codificación del derecho civil. Ellos organizaron al derecho civil en personas, cosas y bienes. 3 libros muy sencillos. Sin embargo, vamos a encontrar una aportación también de los europeos, conocida como la escuela Savigny o la escuela alemana. Ajá. Es esta herencia alemana la que va a poner en una parte general
estos 3 libros que mencionábamos hace rato, y además va a agregar la regulación de la familia como otro apartado. En libros especiales, la escuela alemana va a proveer de lo que se conoce como el libro de la familia, de una forma sacándolo de las personas. Y hasta cierto punto creo que es sano, muchachos, porque será esta herencia alemana o de esta aportación de Federico Ponsarnit al derecho internacional y al derecho nacional de cada país, una aportación de la regulación y de la antesala de la autonomía del derecho familiar. Pero no es nuestra labor hablar el día de hoy de la autonomía del derecho, que es un tema muy importante y creo que nos va a dar para otra videoclase. No, hoy vamos a hablar nada más de la herencia o de dónde viene el derecho civil y cómo se implantó aquí en América. Entonces ya pasamos por Roma, en Europa, en España todas las regulaciones, se da la conquista de México, la colonia, el periodo colonial o postcolombino, ¿sí? Precortesiano y postcortesiano, y ya aquí en México, conocido en ese entonces como la Nueva España, la herencia de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, las leyes de Toro, los fueros juzgos, los fueros reales, las bulas, etcétera, etcétera, y entre otros. Ya posteriormente, en un México independiente, ya que vivió la revolución, pues empieza esta necesidad, inclusive a partir, diría yo, de la Constitución de 1917, del 5 de febrero, ¿sí? Que se genera esta necesidad de tener regulaciones propias. Y bueno, se da el ejemplo de la herencia francesa, obviamente con la combinación del derecho romano, la escuela romano-francesa, que tendremos nosotros un código a partir del código Napoleón, y ya posteriormente vendrán otros teóricos que darán precisamente al derecho civil la aportación del derecho alemán. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar ahora a estudiar precisamente al derecho civil, pero ya desde una sistemática, desde una escuela, desde principios, desde bases, vamos a entenderlo a través precisamente de lo que nosotros conocemos como el derecho civil, ya en forma. Tenemos la escuela clásica, la escuela que vamos a conocer nosotros como el Plan Gallo, el Plan Romano-Francés. Ya dijimos nosotros en un primer momento que será precisamente este Plan Gallo, este Plan Romano-Francés, el que va a generar una sistemática donde se va a poner en personas, en bienes y en cosas. Este libro, esta formulación tripartita, este libro tripartito, es de la escuela de Gallo, de la escuela del jurisconsulto Gallo romano, y posteriormente plasmado en la codificación francesa del Código Napoleón. Así se va a traer, obviamente, a los países latinoamericanos y de una herencia romanística, pero tenemos la escuela alemana, representada obviamente por Federico von Salini, donde él pone en una parte general estas 3 partes, valga la redundancia, personas, bienes y cosas, una parte general dentro del código alemán, y lo divide ya posteriormente en derechos, obligaciones, y agrega el libro precisamente que nos da la característica del Plan Savigny o la escuela alemana del derecho de familia, el libro para la familia. Es la aportación más grande de esta escuela y por eso se contrapone al Plan Gallo, porque el Plan Gallo dentro de las personas incluye a la familia. Y obviamente por la visión romanística, pues tenemos a la familia inclusive como parte del patrimonio en algunos de los casos. Entonces, será la escuela alemana una escuela más sensible, una escuela más humana, más humanística, menos de bienes, menos de reses, la que traerá como herencia o como colación a los códigos actuales precisamente esta regulación específica para las obligaciones y para la familia.
Entonces, tenemos aquí estos dos planes, ya los mencionamos anteriormente cuando hablamos precisamente del Código Napoleón y del Código Alemán, pero aquí podemos nosotros hablar precisamente de cómo estudiamos. Aquí ya se contestó esta pregunta. ¿Cómo vamos a estudiar al derecho civil? Tenemos dos posiciones, desde el Plan Gallo o la Escuela Romano-Francesa y desde el Plan Savigny o la Escuela Alemana. Bien, aquí creo que no hay necesidad de abundar más o de abrevar más de estos planes, porque posteriormente hablaremos de los fines, los objetivos y los principios del derecho civil. Ajá. En consecuencia, pues ya nosotros tenemos que entrar precisamente a lo que se conoce como el concepto del derecho civil. A través de un estudio riguroso de una formación ya de muchos años como docente y como abogado postulante, pues me he dado cuenta que el derecho civil en prospectiva no ha evolucionado mucho. El derecho familiar, como otra rama, sí ha tenido grandes avances, pero el derecho civil ha permanecido estático a través de los siglos y de los siglos y de los siglos. Esta quietud, esta permanencia, esta plenitud del derecho civil es precisamente la que va a generar que tengamos una comparativa de lo que es el jus civile, el derecho romano en la antigüedad, con algunas distinciones, pero que se ha mantenido en su contenido, en su objetivo y en sus fines hasta la actualidad. Y bueno, aquí en comparativa tenemos a dos autores, un autor contemporáneo y un autor del siglo pasado, ajá, que los dos aportan precisamente su concepto de derechos. El primero de ellos, el maestro Rafael Rojina Villegas. Él nos dice que el derecho civil, ajá, que dice, es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de la persona física y moral y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero. Ahora tenemos al maestro y doctor, a don Jorge Alfredo Domínguez Martínez, un autor que para mí en lo particular es fresco, es moderno, se mantiene actualizado y sobre todo está en constante preparación, en constante nutrición de sus conocimientos. Es un genio que no para de seguir siendo genial. Y él nos dice más o menos lo mismo. Y si no, diría yo exactamente lo que dijo en su momento el maestro Rafael Rojina. Obviamente variando la lexicología, pero se mantiene la definición de lo que es el derecho civil. Y si nosotros, como si fuera una receta de cocina, desmenuzamos este concepto, esta definición, nos vamos a dar cuenta que hay ejes torales que no se pueden cambiar. ¿Y cuáles son estos ejes torales? Pues encontramos en un primer momento a la persona física, posteriormente a la persona moral, y la regulación de sus atributos, ¿ok? Ya en otras unidades irán viendo cuáles son estos atributos, inclusive los derechos de la personalidad. Derechos que yo les llamo metaciviles, porque van más allá del derecho. El honor, la imagen, y etc. Pero bueno, ya tenemos aquí los atributos, el nombre, el domicilio, el estado civil. Y dice, así como la organización jurídica de la familia. Cuando hablamos de la organización jurídica de la familia, nosotros por antonomasia sabemos que son todas las relaciones que se dan entre padres, hijos, cónyuges, concubinos, convivientes y afines o parientes en ulterior grado. Ajá. A lo mejor me estoy viendo muy osado en decir que ya lo sabemos, pero cuando hablamos de familia nos referimos a esos lazos que existen de parentesco. Entonces, bueno, ahí al hablar de la organización jurídica de la y del patrimonio.
al patrimonio, entendiéndolo como la universalidad de bienes, derechos, obligaciones y cargas que tiene una persona apreciables en dinero y a las cuales se les pueden generar gravámenes, o se les pueden imponer, como lo mencioné hace rato, cargas o condiciones para su subsistencia. Y bueno, después de esto tenemos precisamente determinando las relaciones económicas entre particulares de orden económico. Cuando habla de esto, muchachos, chicas, nos referimos precisamente, abogadas, abogados, a todas estas cuestiones como son el arrendamiento, la cuestión de la donación, la cuestión del usufructo, a lo mejor una prestación de servicios. Vaya, el derecho civil en la parte de contratos es muy amplio, en la parte de las obligaciones muchísimo más. Pero esto lo estamos haciendo para que todos ustedes se vayan metiendo, se vayan internando y, como dicen por ahí, meterles la pulga de la duda y de la investigación. Que les pique ahí esa pulga, esa chinche, y haga roncha y entonces ustedes tengan la necesidad de rascar y de buscar en los libros de derecho, en los libros de consulta, en algunos trabajos de investigación, en artículos de revista. Entonces, el concepto de derecho civil nos contesta esta pregunta. ¿Qué es? Ya vimos cómo se estudia, ya platicamos ahora de en qué consiste o qué es. Y bueno, ya pasamos aquí ahora a otro punto, lo que es la sistemática. Yo les había mencionado ya hace un rato que será precisamente la sistemática jurídica o la forma en que vamos a organizar precisamente nosotros al derecho. En este caso, el derecho civil, pues tiene varias formas de organizarse, tiene varias sistemáticas, cada una responde obviamente a una época distinta y a necesidades divergentes. Pero bueno, tenemos aquí la primera sistemática para fines dogmáticos, obviamente, la de derecho privado. Y será precisamente esto lo que nosotros tenemos como de persona a persona. Y en la época más actual, entre personas y Estado. ¿Ok? O sea, el derecho civil como tal. Un contrato de arrendamiento entre Juan Pérez y Domingo Sánchez. Un contrato de prestación de servicios profesionales entre el doctor en ciencias forestales, Jimeno Ramírez Evaristo, y el gobierno municipal o el gobierno estatal de Puebla, por ejemplo. Vaya, aquí cuando hablamos de la sistemática del derecho privado, pues nos referimos a la escuela clásica, a la escuela romano-francesa, al plan Gallo. Ahora, la sistemática en derecho común. Muchos de nosotros, y ahora ustedes lo van a saber, hablan o utilizan la frase, el que no sabe derecho civil, no sabe derecho. Y no están tan errados, jóvenes. ¿Por qué no están errados o por qué no estamos errados? Por una sencilla razón. El derecho laboral, el derecho económico, la contabilidad, en algunos casos, las cuestiones del derecho administrativo y hoy el derecho familiar que está en vías de su autonomía, precisamente son hijas e hijos del derecho, el derecho mercantil, perdón, debo de recordarlo también, son hijas e hijos del derecho civil. Y este derecho civil les dio de beber y de comer por muchos años a estas materias hasta que se fueron independizando. El ejemplo más claro lo vamos a tener en siguientes videoclases con las cuestiones de derechos de autor, porque sabrán ustedes que en su momento el derecho de autor estuvo integrado al Código Civil y se regulaba por normas civiles. Entonces, en la sistemática de derecho común nos vamos a referir a una cuestión de supletoriedad. Ok, muchas leyes federales, muchas leyes secundarias, muchos códigos dicen que lo que no esté previsto en esta ley estará sujeto a las regulaciones del Código Civil Federal o del Código de Procedimientos Civiles Federales.
Y será precisamente esto cuando hablamos de derecho común, ¿ok? Ahora, en una visión más de la quinta generación de los derechos humanos, nos vamos a encontrar al derecho civil desde la sistemática general. ¿Qué refiere esta sistemática general? Muy sencillo, abogadas y abogados. Es la colusión, el choque entre el derecho civil y los derechos humanos. Esta regulación que se da de manera natural entre las situaciones que se dan de protección más favorable y más amplia hacia los seres humanos por el principio pro persona, de protección a la familia, y posteriormente a esto, pues tenemos nosotros, obviamente, el derecho civil con sus reglas estrictas, con su regulación específica. Entonces, de alguna manera, quiero que quede aquí previsto, que quede aquí muy claro que nos estamos nosotros enfrentando en esta sistemática al derecho de manera general. Y bueno, por último, tenemos al derecho interdisciplinario como una sistemática más moderna, y será precisamente esta sistemática moderna la que va a involucrar distintas ramas del derecho público, del derecho privado y del derecho social. ¿Y por qué decimos esto? Porque obviamente nosotros nos vamos a topar cuando hablemos del derecho civil hoy en día en la Facultad de Derecho, hoy en día en los tribunales civiles, en los tribunales familiares, que muchas reglas, muchas reformas, muchos artículos del Código Civil están empapados de lo que se conoce como el interés social, de lo que protege el orden público y sobre todo de principios generales como pueden ser la protección a los trabajadores, la protección a la mujer, en fin, todas estas situaciones que nos dejan ver una sistemática moderna. Esta cuarta sistemática es una aportación de un servidor que la hago obviamente con toda la naturalidad del mundo y como un posicionamiento que quede para cada uno de ustedes en esta clase. Y otra forma de ver al derecho. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a los principios generales del derecho civil, y dentro de los principios generales vamos a hablar de la codificación. Nosotros cuando nos encontramos ante los principios generales del derecho civil, pues nos encontramos ante las reglas o los ejes torales que van a manejar o que van obviamente a generar en la aplicación de las normas del derecho civil un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad, pero sobre todo seguridad jurídica a los privados o a las personas físicas y morales, o sea, a las personas particulares de las que tanto hemos hablado a lo largo de esta pequeña sesión. Bueno, y en primer momento tenemos a la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es todo un tema, es toda una clase. ¿Por qué toda una clase? Porque todos los actos de derecho civil están empapados, están envueltos en esta autonomía de la voluntad. Y esta autonomía de la voluntad representa en sí misma la forma más precisa, más apropiada, pero sobre todo más acabada de la perfección del acto jurídico que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de la autonomía de la voluntad, vamos a entender el acuerdo entre dos o más partes. ¿Ok? La aceptación inclusive de un acto jurídico unilateral conocido como el testamento, ¿ok? O como la fe. Entonces, esto quiero que quede como un principio. Todos los actos que están inmersos en el derecho civil gozan de una autonomía de la libertad. Son precisamente aquellos que van a dar cabida o que van a generar que los actos tengan certeza y validez. Posteriormente, vamos a encontrar a lo que se conoce como la buena fe. La buena fe, como otro principio general del derecho, será precisamente para nosotros la que va a
involucrar en cada uno de los aspectos del derecho en sí mismo una aplicación más pronta y más efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a presumir esa buena fe. Vamos a hablar de la buena fe como un aspecto que involucra a todos los actos de derechos civiles. Nosotros no podemos hablar de derecho civil y hablar de dolo o de mala fe de principio, porque entonces ya estaríamos en un error. Todo lo que envuelve la buena fe se refiere a que no hay vicios del consentimiento, no hay vicios de la voluntad. ¿Okay? Entonces, la autonomía de la voluntad y la buena fe son principios que van de la mano, son principios que están de manera involucrados así muy estrechamente y son la base de todos los actos jurídicos y de los negocios jurídicos, siguiendo el posicionamiento del doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Ahora, en un aspecto más general, en un aspecto más de interdisciplinariedad, lo que hablábamos de la sistemática, tenemos precisamente los principios generales del derecho civil, como son la igualdad, la equidad y las cuestiones de derecho social. ¿Por qué hablar de estos tres principios? Porque la igualdad y la equidad la vamos a encontrar inmersas en los artículos 14 y 16 constitucional, que vendrán a apoquinar en el Código Civil y obviamente en otros ordenamientos, pero más en el Código Civil, una forma de garantizar que todos aquellos interesados en realizar actos conforme a las reglas del Código Civil tendrán que generar siempre ámbitos donde se reciban las mismas prestaciones, se tengan los mismos derechos y se apliquen las mismas cláusulas o las mismas reglas tanto a una parte como a otra parte del negocio jurídico o del acto jurídico. ¿Y por qué hablar de derecho social ahora con referencia a la equidad y a la igualdad dentro de la sistemática de la interdisciplinariedad? Bueno, por una sencilla razón, porque nos encontramos ahora, por ejemplo, muy recientemente, jóvenes, que se quería reformar el código, la parte del arrendamiento, el Código Civil, precisamente para generar protección social a los arrendatarios, dejando de lado la protección o la igualdad y la equidad precisamente de los arrendadores. Pero aquí estuvo inmerso en la reforma el derecho social. El principio de derecho social o de que el derecho civil forma parte del derecho social. Sin embargo, las reglas de derecho civil son reglas clásicas que no podemos abandonar y que en algunos casos, por causas mayores, los jueces deben de inaplicar o de aplicar otras reglas que generen mayor beneficio. Pero bueno, son situaciones, son cosas que se dan sobre la práctica. Cuando hablamos de derecho social, hablamos de una total protección de la persona, ¿ok? Sea trabajador, sea una persona de a pie, un ciudadano, en fin. Ahora, tenemos otros tres principios. Estos principios ya no son tan generales, ya no son tan de interdisciplinariedad, ya son principios de derecho civil. Principios que son figuras jurídicas, abogadas y abogados. ¿Cuáles son estos? La teoría, el principio de la teoría de la imprevisión, el principio del enriquecimiento ilegítimo, el no enriquecimiento, y obviamente el no abuso del derecho. Estos tres principios van a conjugarse en una complicidad muy, 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 muy buena para todos los operadores jurídicos del derecho civil. ¿Por qué? Porque obviamente veremos con posterioridad en las clases de obligaciones, en las clases de contratos, que serán estos tres principios vistos aquí en la parte general del derecho civil y vistos como figuras jurídicas en obligaciones y en contratos, excepciones a la norma, abogados y abogadas. Excepciones que tienen o que están involucradas precisamente con la modificación de la autonomía de la voluntad a través o materializada en sus cláusulas.
Ajá. La protección de las partes que intervienen en un negocio jurídico para que no se beneficie una más de la otra u otra resulte empobrecida por el actuar de su contrario o de su otra parte dentro de un acto jurídico. Y bueno, por último, la protección claramente establecida para que precisamente en el ejercicio de un derecho, en el ejercicio de o el cumplimiento de una cláusula, ¿sí? No se genere un abuso y obviamente un perjuicio a la otra parte del acto o el negocio jurídico, porque entonces aquí se aplicarán las reglas específicas del principio del abuso del derecho o de la figura jurídica del derecho civil conocida como el abuso del derecho. Entonces, podemos ver nosotros aquí, abogadas, abogados, estudiosos y estudiosas del derecho, que precisamente tenemos como parte general del derecho civil principios, conceptos, historia y en general un cúmulo de información que nos va a servir para una cosa en especial, que muy sencillo, la codificación. La codificación va a expresar los fines y el objetivo del derecho civil. ¿Y cuál será precisamente ese fin y esos objetivos o esos fines y ese objetivo de la codificación? Será preciso regular las relaciones entre particulares frente al patrimonio, frente a la familia y respecto de la autonomía de la voluntad expresada en las cláusulas de un contrato, o sea, el cumplimiento de las obligaciones, ¿ok? Entonces ese es el objetivo del derecho civil, regular las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o morales. Y cuando hablemos nosotros de los fines específicos del derecho civil, pues obviamente podemos irnos a cada libro del Código Civil, las personas, los bienes, las sucesiones y la familia y en general las obligaciones, para entonces nosotros hablar de los fines específicos. O sea, cada libro del Código Civil, ya sea federal para la Ciudad de México, del Estado de México o cualquier estado de la República, podemos hablar de los fines específicos del derecho civil. Bueno, hasta aquí nos encontramos precisamente con lo que se conoce o lo que nosotros entendemos como lo que es la parte general del derecho civil. Y bueno, es para mí un placer y un gusto haber estado con todos ustedes el día de hoy. Espero que sea de su agrado esta pequeña participación y que si les gusta puedan y recomienden a los demás compañeros, compañeras, el uso de esta biblioteca de clases videograbadas, que es un proyecto que hacemos con gran cariño y sobre todo siguiendo las recomendaciones y las iniciativas de nuestro señor director, don Raúl Contreras Bustamante, y por supuesto de nuestro secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, y de nuestra querida y sobre todo bien amada Facultad de Derecho, representada por sus colegios, por sus alumnos, y bueno, hacer los agradecimientos a nuestro señor director y al señor secretario y a los demás integrantes, obviamente, de este Colegio de Derecho Civil, a nuestro presidente, el notario Miguel Ángel Beltrán Lara, y a los organizadores de este gran proyecto, que son personas que están atrás de toda esta estructura o superestructura, como dirían Alcott Parsons y Roberto Camerton. Agradecerlos y quedar con todos ustedes a través de este video. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.